Salud amigos, bienvenidos. Esto es ADN Buena Salud, el programa que te tiene a vos como principal protagonista. A mi lado, la licenciada Mariana Kers, para arrancar esta hora de ADN Buena Salud. Muchas gracias, Milton. ¿Cómo estás? Muy bien, acá Bueno, listos. Estás listo, ¿no? Mirá que hoy ¿Listos y tenemos preparados? un programón donde vamos a estar hablando absolutamente de todo lo que te importa, porque de eso se trata este programa. Hoy tenemos un tema central que es histaminosis. Y que es mucho más frecuente de lo que se cree, porque uno escucha hablar de histaminosis y parece algo raro. Y si te digo que la histaminosis es la deficiencia de DAO, todavía más. Pero quizás hay algunos factores que vos podés tener en cuenta y que te relacionan con esta histaminosis o la deficiencia de DAO. Migrañas, ¿sufrís? El 80% de los dolores de cabeza se pueden relacionar a esta histaminosis o la deficiencia de DAO. Urticarias, el picazón, malestar gastrointestinal pueden estar relacionados a la deficiencia de DAO, que es una intolerancia alimentaria. Así que vamos a conocer de qué se trata este cuadro y de qué manera lo podés identificar. Y a partir de esa identificación, ¿qué herramientas tenés para tratarlo? Fundamental, entonces. También vamos a estar hablando de alimentación saludable y aceite fundamental. Pero algo más. Voy a estar contándote acerca de creatividad sexual. Te voy a dar esos tips, esas técnicas, esas herramientas que te... Mira cómo me mira. A él le gusta que yo hable de sexo. Me encanta escucharte porque aprendo. Sí, aprendo y todos aparte aprendemos. después las puedo implementar. Poner en práctica, claro. Y lo más importante son sus preguntas. Estamos ansiosos de seguir recibiendo sus preguntas y agradecidos también por la cantidad que nos mandan. Así que acá tienen el contacto para seguir enviándonos todas las preguntas que tengan relacionadas a su salud y también tenemos una sección de noticias. Claro que sí. Recuerden que ustedes son los principales protagonistas. Aprovechen y dejen esas preguntas. Y para eso vamos a presentar Claro. a nuestro panel. Hoy pido reducido nuestro panel. Nos falta un integrante, nos falta el integrante. psicólogo, el licenciado Marcelo Rabinovich, marca registrada, pero tenemos un equipo de lujo. Espectacular. Con el doctor Gabriel Lapman, ¿Cómo andan? cardiólogo, nefrólogo. ¿Cómo está, Gaby? Hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Dijiste aceite fundamental. Sí. La gente cuando piensa aceite dice, el aceite es malo, me tapa las arterias. Vamos a jugar un partido con el doctor Milton Dan, que sabe mucho del tema, sobre la diferencia del aceite de krill y otro aceite que es el aceite de pescado. Y mucha gente me pregunta cada vez más, ¿cuál tomo? ¿Por qué? Vamos a ver. Muy O sea, bien. vamos a hablar del omega 3, Sí. que es un ácido graso esencial, poliinsaturado, que necesitamos aportar con nuestra alimentación y nos está faltando. Vamos a analizar entonces las distintas fuentes y conocer de la mano del doctor Lapman cuál es la mejor para aportar este ácido graso esencial omega 3. Y a tu lado, Gaby, tenés a nuestra licenciada, la Nutri, Delphi estás? Zimmerman. ¿Cómo estás, Delphi? Todo bien, muy contenta. ¿Con Hoy traje qué algo tema? divertido, A ver. distinto. Siempre hacemos experimentos. Esta vez hicimos una sección de Delphi Chef. Ah. Así que les traje propuestas de típicas recetas, pero todas tienen un ingrediente oculto que van a tener que ustedes y la gente del otro lado descubrir cuál es. Y vamos a hablar un poquito de esos superalimentos que tienen en nuestras recetas. ¿Vamos a poder probar esas recetas? Van a ¿Trajiste tener, real? van a tener bien. que probarlas. Ah, muy bueno. Ahí me Ahí ofrezco, ahí me puedo. ofrezco. Son ricas y saludables, así que sin miedo al éxito. Muy bueno. Vamos Muy a bueno. vamos a tener que identificar Hoy tenemos de todo. ingredientes y probar. Está muy Y lindo el después programa. tenemos que con hablar de sexo. Hay un programa, pero arriba de la mesa tenemos Los algo placeres. súper extraño. ¿Qué es esto? A ¿Qué ver, nos ¿qué es? dejó nuestro licenciado Marcelo El más Rabinovich? allá. Hay cucharas. Hay cucharas. Hay unas Cucharas en la cuantas mesa. cucharas. Primero, una fila que está al lado de la licenciada que tiene 4 cucharas. Sí. Después 3, Sí. 2 y 1. Ustedes Bien. las ven en su casa. Sí. El desafío, con 3 movimientos, solo 3 movimientos, tienen que invertir el orden. En donde está la licenciada tiene que haber 1, después 2, 3, 4. 3 Ok. movimientos Solo con en 3. su casa. Piensen de qué manera podemos resolver este ejercicio que nos ayuda a entrenar, a Entrenar nuestro ejercitar cerebro. nuestras neuronas. Me Tengo parece una Ahora que... que las A ver. neuronas se tienen que mover, como movemos nuestro cuerpo, tenemos que hacer lo mismo con nuestro cerebro. ¿Tienen que A quedar entrenar. A ver. para el mismo lado o pueden quedar del otro lado? A ver, Como quieras, a ver. probemos. ¿Cuál A ver es, qué se te ocurre. ¿Cuál es la solución que se le ocurre a nuestra licenciada? Y no, Vamos, haganlo en Delphi. casa también, que está buenísimo De para ir acá sí o sí practicando. tengo que sacar 3. A ver. O sea, harías 3 movimientos. Y tienen que quedar 4. Acá Tres, tiene que quedar, dos, ahí tiene uno, que dar eso una, acá. ya tiene una. que quedar 1, 2, 3 y 4. Ahí. No, y ese y Claro. ese. Bueno. Ah, Hay que bien, invertir dos. el orden. A ver. 4.
A ver. No. No, así, 1. Muy bien. ¿Así? Bueno. Ay, no, ya perdí. Porque sí. Sí. Ya perdió, vamos, Estaba cerca, volvé. estaba cerca, Volvé, dale. vamos el doctor Lapman. El doctor Lapman, ¿qué va a hacer? Yo haría Ustedes en su casa jueguen esta también. para vamos. acá, Muy bien. Muy bien. Ah, pero eso esa para acá. 1 de 3. Esto es 3, o sea, con que mueva esto acá Listo. y Muy este bien, acá. ahí ¿Sí? está, Ah, ahora bueno. Lo resolvió Lapman. Igual está mal, porque vos dijiste, en la fila que está Delfina tiene que quedar una. Y acá Pará hay que lo 2. hice recién, ¿eh? Lo hizo el doctor Lapman. lo hice Se lleva. recién, ¿eh? Hoy ganó Lapman. Hoy ganó Pero Lapman. está mal. Milton Esa- dijo, esa en la sí. fila que está Delfina, que era la que había 4, tiene que quedar una. A mí me y hay enseñaron, 2. licenciada, a ver, a las mujeres hay que darle siempre la razón. Lo resolví, pero Siempre pensando de que esto iba Siempre para que allá. Sobre todo porque después va a cocinar. No me había dicho la respuesta, Milton. Va a antes. cocinar Delfina, yo por las dudas le daría la razón. Le damos la razón a Delfina, Bueno, pero para nosotros Delfi, ganó, ganaste. ganó Lapman. Y nos vamos ya con el informe sobre histaminosis y deficiencia de DAO. La histaminosis es un trastorno que se produce cuando el cuerpo tiene niveles elevados de histamina, una sustancia química que el sistema inmunológico libera en respuesta a una reacción alérgica o inflamatoria. Algunos síntomas comunes de la histaminosis incluyen reacciones alérgicas intensas, enrojecimiento y picazón de la piel, dificultad respiratoria, mareos y vértigo, dolores de cabeza y migrañas, problemas gastrointestinales, fatiga y debilidad. La histaminosis puede ser causada por alimentos ricos en histamina, por intolerancia a ciertos alimentos, alergias, enfermedades autoinmunes y medicamentos. La histaminosis tiene tratamiento y en Argentina se va a lanzar una enzima de alta actividad y biodisponibilidad que permite el manejo dietético y prolongado del déficit de DAO y sus consecuencias asociadas. Para traernos claridad sobre esta histaminosis, deficiencia de DAO, vamos a contar con la palabra de la doctora Eleonora Méndez, que es médica de familia y especialista en histaminosis. Bienvenida, Eleonora. Gracias, muy amable, muy contenta de estar acá. Tratemos de llevarle claridad, porque uno escucha histaminosis y realmente, probablemente el otro lado no sepan de qué estamos hablando. ¿Se puede explicar esto en forma sencilla? Perfecto. Sí, en principio, bueno, muy claro el informe. Tenemos que saber qué significa histaminosis, ¿sí? Para entender acerca de esta patología. La histaminosis tiene su origen en la histamina, que es una amina biógena, ¿sí? Que tiene producciones exógenas por parte de alimentos, puede introducirse en el cuerpo. ¿Exógenas qué significa? Te digo esto para las personas que se están mirando del otro lado. Sí. ¿A qué te referís con Perfecto, exógeno? perfecto. La histamina como molécula es una amina biógena que puede estar dentro de elementos considerados ricos en histamina, ¿sí? Por ejemplo, vamos a definir algunos de ellos como los fermentados, los pescados, los quesos curados, ¿sí? Hay elementos definidos que tienen esta molécula, ¿sí? Hay microorganismos que dentro de ellos la producen como mecanismo de supervivencia. Y esta molécula en estos alimentos nosotros la introducimos al ingerirla. Bien. Con lo cual, bueno, si tenemos un mal metabolismo de estos alimentos, de esta molécula, podemos generar una acumulación de histamina en sangre. ¿Sí? Como bien se menciona, esto no es una alergia, es una intolerancia y radica uno de los principales orígenes en déficits enzimáticos. Ahora nos vamos a meter con los alimentos que nos aportan esta histamina y que al no poder metabolizarlo correctamente nos lleva a tener un exceso y generar esta histaminosis. Pero para que del otro lado puedan entender a qué se relaciona esta histaminosis, qué cuadros, qué síntomas pueden estar presentes que nos hagan pensar de la existencia de una histaminosis o una deficiencia de la enzima que lo metaboliza. Perfecto, perfecto. Bien, esto es muy importante. Por lo general son pacientes que no son diagnosticados rápidamente. Hoy está considerada la histaminosis como una patología poco frecuente, pero en la práctica no lo es. En las últimas estadísticas realizadas en el año 2024 está estimado que 1 de cada 5 personas puede tener un déficit Ahora, enzimático. esto es muy habitual. importante. 1 de cada 5. Hay un dato, corregime si es correcto Sí. o no, que recibí de algunos trabajos científicos que nos hablan de las migrañas, que el 80% está vinculada a esta situación. Sí, es correcto.
La mayor evidencia científica está en los últimos 10 años de nuestra historia, ¿no? Esto es relativamente joven, esta investigación, y tenés mucha evidencia relacionada a la cefalea que, te lo redoblo, el 85% está relacionado a variantes alélicas de un gen que se llama AOC1, que es un gen que codifica la enzima diaminoxidasa, cuyo déficit puede favorecer la acumulación de histamina. Es una enzima de mayor producción en las células del tubo digestivo. Para llevarlo a casa, ¿no? A poder bajarlo a quienes nos están mirando. Te duele mucho la cabeza, tenés cefaleas, tenés migrañas, la estás pasando mal. ¿Qué estudio tenés que hacerte? ¿A qué médico vas? ¿Qué estudio te haces? Perfecto, muy buena pregunta. Ahora voy a desarrollar los otros síntomas que no mencionamos, pero en cefalea o migraña, ¿sí? Cuando una persona tiene sintomatología crónica que no remite, claramente la evaluación clínica, el examen físico, la entrevista para hacer diagnósticos diferenciales siempre es lo correcto. Depende de la causa, en muchos hay que hacer una neuroimagen para estudiar causas neurológicas, pero muchos de estos pacientes no tienen ninguna causa neurológica subyacente, ¿sí? Los tratamientos para migraña fracasan, entonces, bien, definiendo especialistas puede ser muy variado. Por lo general van a un especialista, un neurólogo, o un clínico, su médico referente. Pero si vamos a que esa cefalea la podemos llegar a relacionar con esta deficiencia de DAO, de diaminoxidasa, y que sea la causa de histaminosis. Esto va a estar vinculado, ese dolor de cabeza, esa cefalea, con la ingesta de alimentos ricos en histamina. ¿Cuáles son? Repasemos esto porque es importante. ¿Te duele la cabeza o tenés el resto de los síntomas vinculados a la histaminosis, que puede ser el malestar gastrointestinal? No los nombré, los quería... Sí, Milton, perfecto. Otros síntomas frecuentes, síntomas digestivos como distensión abdominal, meteorismo, variaciones en el ritmo evacuatorio como diarrea, constipación. ¿Sí? Obviamente también investigando otras causas, haciendo otros diagnósticos diferenciales. No olvidemos de síntomas respiratorios, la rinitis, que es el agua que me cae de la nariz, y a nivel piel, urticaria, las rojeces, el picor. Esa combinación es una clásica presentación de esta patología. Y relacionada a los alimentos, ¿qué alimentos están presentes o tienen mucha concentración de histamina, y que si estos síntomas o estos cuadros te aparecen vinculados después de la ingesta de los alimentos que te va a mencionar la doctora, probablemente deba motivarte la consulta? Perfecto, es muy importante lo que mencionás, Milton. Cuando tenemos estos síntomas se dan posteriores, entre 3-4 horas, a una ingesta de elementos ricos en histamina, ¿sí? Si pasan más de 10 horas, no lo puedo relacionar con este origen. Por ejemplo, pescados, ¿sí? Mariscos, frutos rojos, frutos secos. Después, dentro de carnes, tenemos, nombré los pescados, el cerdo. ¿Qué más tenemos? ¿Los frutas, los cítricos, los enlatados, ¿sí? Las conservas, ¿sí? Todo lo que es fermentado, ¿sí? Con lo cual, hay que hacer un registro alimentario, es muy importante para saber de qué alimentos a la persona la están afectando. Y el diagnóstico, una vez que se genera la consulta, que relacionamos con el alimento, ¿cómo llegás? ¿Cómo se llega a ese diagnóstico de histaminosis? Perfecto. O de deficiencia de DAO, ¿no? Perfecto, muy importante. En la entrevista yo puedo dilucidar otros diagnósticos, y cuando obviamente descarto otros diagnósticos, el diagnóstico es clínico, es decir, yo a través de la entrevista puedo inferir si la persona tiene síntomas luego de la ingesta de estos alimentos. El diagnóstico se puede hacer clínico. Pero bien, como una de las principales causas es el déficit de una enzima que se llama diaminoxidasa, que es la enzima que metaboliza la histamina en el tubo digestivo, entonces hacemos pruebas como medir su actividad en sangre y medir su genética. ¿Sí? Yo puedo tener un déficit enzimático de causa primaria, es decir, por déficit genético, o de causa secundaria, ¿sí? La actividad de esta enzima puede estar baja por otras causas, como daño intestinal, por ejemplo. Entonces, hoy en Argentina medimos la actividad en sangre de esta enzima y las variantes genéticas. Esto sí se hace. Para cerrar acá, te quiero preguntar esto.
¿qué podemos llevar? ¿Qué mensaje esperanzador podemos llevar también para la gente? ¿Qué tipo de tratamiento se puede hacer en esto? Excelente. Brevemente, ¿no? Excelente. El tratamiento es médico-nutricional, ¿sí? Entonces hacemos unas primeras 4 semanas con el equipo de nutrición de una alimentación baja en histamina y como no queremos restringir al paciente de por vida, cuando empezamos a reintroducir alimentos ricos en histaminas en una segunda fase, ahí podemos hacer y utilizar un suplemento llamado diaminoxidasa, que es el reemplazo de la enzima que a mí me falta. Esto es muy importante porque en Argentina muy pronto y se está comunicando el lanzamiento de la diaminoxidasa original, que en Argentina se conoce y se va a distribuir de acuerdo a la información que tenemos como Daosima y va a ser un suplemento que va a estar disponible en todas las farmacias del país. Este agregado, esta Daosima, es parte del esquema terapéutico que se utiliza cuando detectamos una deficiencia de esta enzima porque es el reemplazo directo de la enzima que necesitamos. Exacto, exacto. Es muy importante que el paciente tenga la capacidad de elegir, ¿sí? Entonces, actualmente, digamos, le damos al paciente la capacidad de elegir también cómo abordar su tratamiento, con lo cual, cuanto más opciones tenemos para ofrecerle, claramente mejor, ¿no? Así que, si es así, bienvenido. Bueno, muy pronto va a estar y creo que es una noticia muy positiva para mucha gente porque como vemos, este cuadro que no se conoce es mucho más frecuente de lo que pensamos. Así que la consulta y a partir de eso las opciones terapéuticas, sobre todo desde el plan alimentario y ahora en Argentina con la posibilidad de contar con la Daosima que va a ser la enzima de la DAO original. Pero ustedes se siguen comunicando y nos consultan, nos dejan sus preguntas y van a aparecer en pantalla. Nuestro equipo va a tratar de darle respuesta. Vamos, ahí vamos. Ahí la veo, Muy está bien. llegando. Soy de Rosario. Mi médico me recomendó el aporte de Quelat. Tengo Hashimoto. ¿Qué me recomiendan? A ver, vamos a darle respuesta. Bueno. Acá nos habla de Hashimoto. Sí. Nos habla de Hashimoto. Primero, aclaremos esto. Hashimoto es un cuadro donde nuestro sistema inmune ataca la glándula tiroides. Ese cuadro, esa agresión que recibe la glándula tiroides, muchas veces se relaciona con hipotiroidismo. No en todos los casos, pero en la gran mayoría donde hay la tiroiditis de Hashimoto, estamos hablando de un cuadro de hipotiroidismo que implica la baja función de la glándula tiroides. El tratamiento, si hay un hipotiroidismo y está el diagnóstico de Hashimoto, va a ser instrumentado por el endocrinólogo que probablemente te dé el reemplazo de la hormona que produce la tiroides, que lo podés conseguir como levotiroxina. Ahora bien, en cuanto a la suplementación, ¿qué rol ocupa? Bueno, vos sabés que recientemente salió un estudio sobre endocrinología hablando especialmente de selenio quelat. ¿Por qué? Se vio que el selenio tiene una participación fundamental en la elaboración de las hormonas tiroides. Es decir, de que si nosotros aportamos selenio quelat en la dosis que viene, obviamente, el suplemento, vamos a potenciar la tiroides. Entonces, sería un complemento de la alimentación basado en evidencia para sumar a esta, digamos, de la hormona tiroidea que ayuda a potenciar el hipotiroidismo, ¿no? Y lo vimos y lo desarrollamos con noticias en programas anteriores donde la deficiencia de los micronutrientes es muy frecuente en nuestro país y el selenio es uno de los principales minerales que nos está faltando en nuestra alimentación, donde los suelos, por la falta de rotación de cultivos, por el exceso de agroquímicos, nos da muy poco selenio y el selenio es clave en tiroides, mejorando el cuadro sintomático, sobre todo en hipotiroidismo, y en el resto de las glándulas. El selenio es un mineral fundamental y la mejor forma de aportarlo siempre es en la forma quelat. Es muy importante medirlo, ¿no? Medir en sangre. Medir en sangre, que eso ya lo hablamos una vez, así que si tenés hipotiroidismo, medir en sangre selenio y suplementar con quelat. Bien, vamos, hay más preguntas, ustedes las dejan a nuestro WhatsApp y aparecen en pantalla. Muy bien, soy Janina y quería saber si es buena la alimentación keto. Bueno, esta pregunta es para mí, calculo. ¿Qué pasa con la alimentación keto? Primero, para el que está al otro lado, entender a qué refiere esta alimentación keto. Viene de la rama de la cetogénica, que son dietas bajas en hidratos de carbono.
Principalmente la keto lo que hace es predominar las grasas como fuente principal de la alimentación. Deja casi nulo de hidratos de carbono y algo de proteína, pero no tanto. Su principal, digamos, fuente de energía es la grasa. Con estas dietas hay que tener cuidado y siempre guiarlas con un profesional. Me han llegado muchos pacientes a consultorio siguiendo estas dietas con colesteroles totales de 400, 500, Sí, chicos de 30 nuevas. años. Por eso, Placas ateroscleróticas nuevas también. Uf. por eso, porque es un exceso de grasa el que se tiene esa alimentación, se deja de lado muchos vegetales, muchas frutas, porque contienen cierta cantidad de azúcar que la keto saca. De esa manera es que no termina siendo una dieta tan variada. Entonces, por cualquier dieta que hagamos, que sea estructurada y restringida sobre todo, hay que consultar a un profesional, no se puede hacer solo porque al eliminar alimentos eliminamos nutrientes, Claro, siempre. totalmente. Entonces hay que chequear ahí la suplementación, chequear los análisis de sangre para así continuar con un objetivo preciso alguna dieta. Perfecto. Muy clara, Delphi. Y hay más preguntas que ustedes nos dejan en nuestro WhatsApp. A ver, la próxima pregunta. A ver, ahí aparece. Ya va a aparecer. Recuerden que también pueden dejarlas en nuestras redes sociales. Y nos cuentan que con mi marido peleamos mucho. Nos amamos, dice, pero no sabemos discutir porque terminamos siempre igual y no queremos separarnos. ¿Qué hacer si no sabemos hablarnos? Responde nuestra licenciada Mariana Kers. Este es un tema delicado y complejo y tenemos que desarticular esta pregunta en varias partes. Por un lado, nadie nos enseña cómo comunicarnos de una manera asertiva y responsable. Esto es una realidad. Seguramente a vos te pasa que cuando intentás comunicar algo, terminás peleándote o terminás enojándote y no era ni lo que querías ni era tu intención, pero es lo que ocurre. Entonces, quizás siempre que voy a hablar con otra persona, mi pareja, un compañero de trabajo, mis hijos, no importa quién sea, habla desde vos, desde lo que a vos te pasa. Una buena estrategia es definir lo que está pasando. A mí no me gusta cuando pasa esto, o te acordás el otro día que pasó tal situación, sin hacer ningún juicio de valor, solo describir esa situación. Y a partir de ahí, explicar cómo te hace sentir eso, a vos, sin culpar a la otra persona, sin responsabilizar a la otra persona. Y por otro lado también hay una realidad que a veces hay un muy buen libro que se llama Con el amor no basta, y voy a tomar ese título. La realidad es que a veces solo con amar no es suficiente. También tenemos que tener estas herramientas y estos recursos para poder tener un vínculo saludable. Sobre todo, te lo digo como mamá, yo tengo una hija y seguramente vos en casa tenés hijos o tenés chiquitos que te están observando. La manera en la que vos amás, la manera en la que vos cuidás a tu pareja, la manera en la que te relacionás, muy probablemente sea la manera que le enseñes a tus hijos y tus hijas. Así que cuidado con esto porque con el amor no basta. Gracias, Mariana. Y ya nos metemos con el noticiero médico, con una noticia que nos marca que el accidente cerebrovascular en los últimos 30 años aumentó un 70%. Según datos del último estudio Global Burden of Disease, los casos mundiales de ACV aumentaron un 70% en los últimos 30 años. En el mismo periodo, los avances en el manejo rápido han reducido la mortalidad de esta enfermedad cerebrovascular en un 68%. Otro dato que refleja la estadística es que el 50% de los supervivientes de ACV sufren secuelas. Accidente cerebrovascular es una enfermedad donde tenemos mucho que hacer desde la prevención. Vemos que los casos aumentan y la prevención tiene un rol fundamental. Sí, vos sabés que lo primero que tenemos que ver es si hay placas ateroscleróticas. Mucha gente no sabe, pero haciendo un ecodoppler de vaso del cuello, ya vamos a empezar a ver si hay algún tipo de obstrucción primaria, ¿no? Después, por otro lado, el colesterol alto, la insulinoresistencia, hablamos siempre acá, arritmias, la fibrilación auricular, es muy frecuente que genere a veces, porque es la primera causa de arritmia, que genere trombosis y eso puede generar ACV. Verdaderamente la obesidad y todos estos factores de riesgo cardiovasculares generan predisposición a la aterosclerosis, que es el depósito de colesterol en las arterias, y así la obstrucción, y quizás lo más frecuente es el ACV isquémico. Existe el hemorrágico, pero el isquémico es cuando no llega sangre. En vez de tener un infarto en el corazón, tenemos un ACV que es un infarto a nivel cerebral. Tenemos un infarto a nivel cerebral y es clave, además de la prevención, que como viste que son los mismos factores de riesgo que la enfermedad cardiovascular. Exactamente. Vamos a estar
protegiéndonos no solo nuestro cerebro, sino nuestro corazón, cuidando los puntos que nos marcó recién el doctor Gabriel Ladman. Y el otro factor que es fundamental en el accidente cerebrovascular, es identificarlo. Las primeras horas, tanto en el accidente cerebrovascular como en el infarto, son fundamentales, una ventana de oportunidad donde podemos tratar y donde podemos intervenir para disminuir las secuelas que tiene este cuadro. Hay algunos parámetros, algunos factores que podés tener en cuenta y que te pueden ayudar a identificar si quien está al lado tuyo está cursando un accidente cerebrovascular o en tu caso propio, si hay un accidente cerebrovascular en curso. Por ejemplo, las alteraciones del habla. Alteraciones del habla, fascias, también que la comisura esté hacia un lado, que la persona no pueda mover algún brazo. Realmente es contralateral en los miembros, porque, por ejemplo, si el ACV es izquierdo, probablemente el paciente no pueda mover la mano derecha o el brazo, la mano o la pierna derecha. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Identificar rápidamente y llevar al centro asistencial, porque si ahí podemos hacer el tratamiento primario, que a veces es un stent, a veces es un tratamiento farmacológico, podemos reducir las complicaciones y la discapacidad posterior. Milton, esto es clave. La clave pasa por conocer. Y acá tenés, por un lado, los factores de riesgo que te van a ayudar a disminuir el riesgo y por el otro, si se da el cuadro, rápidamente dar intervención al sistema de salud que va a ayudarte a disminuir las secuelas. Y hay más noticias en este noticiero médico que nos hablan de un edulcorante en particular, el eritritol, que lo relacionan con una mayor incidencia de trastornos en plaquetas. El consumo de eritritol, un edulcorante artificial utilizado para añadir volumen a otros endulzantes, duplicó con creces el riesgo de coagulación en la sangre en un nuevo estudio piloto llevado adelante por especialistas de la clínica Cleveland. Según el doctor Stanley Hazen, autor principal del trabajo, todas las medidas de respuesta plaquetaria aumentaron tras la ingestión de eritritol en todos los sujetos. El eritritol, que es un edulcorante que está muy de moda, es un edulcorante artificial. Este trabajo que es muy importante porque está realizado y desarrollado por un centro que es de alto prestigio como la Cleveland Clinic y nos habla del aumento del riesgo al tener mayor formación de coágulos, de infarto y del accidente cerebrovascular que estuvimos hablando recién. Y es un endulzante que está muy de moda, por eso nuestra licenciada también nos puede hablar de los endulzantes a nivel general. Justo, mira, este edulcorante es uno que se usa mucho de la pregunta anterior que me hicieron en las dietas keto. Como reemplazo del azúcar es generalmente el edulcorante por elección. Por eso siempre digo, antes de meterse en una dieta o de comer en exceso un alimento que vemos de moda, preguntemos, consultemos, porque siempre todo además depende de la salud y cada cuerpo. Eso por un lado. Por el otro lado, el edulcorante en general, fuera de este, es un agregado nutricional que en realidad se le pone al alimento para endulzar y muchas veces pierde la propiedad propia y sus calidades y sus nutrientes. Por eso siempre lo que yo recomiendo es reducir las cantidades, sobre todo si son edulcorantes artificiales, ¿sí? Quizás hoy tenemos también en mercado la stevia y hay buenas opciones, pero muchos stevias vienen a veces combinados con otros tipos de edulcorantes artificiales que tienen riesgos y que no son beneficiosos a la salud. Por eso, cuidado, cuanto más podamos elegir nosotros los alimentos que consumimos o leer etiquetas, más nos vamos a asegurar de que sea un endulzante más natural o adecuado para nosotros. Sí, vos mencionaste la stevia, tanto la stevia como monk fruit, el fruto del monje, son edulcorantes de origen natural. ¿Qué es lo que pasa? Como tienen un alto poder de dulzor, los tienden a mezclar y los reducen, los rebajan. ¿Con qué los rebajan? Muchas veces con azúcar, entre otros elementos que pueden utilizar para rebajarlo. Pero acá tenemos que prestar atención a los, fundamentalmente, edulcorantes o endulzantes sintéticos, que tampoco hay que preocuparse en exceso, pero sí ocuparse, sí mirarlo, sí tratar de reducirlo, porque como vos hay algo que siempre decís, y es bueno remarcarlo también en esto, es el hábito. Una vez que consumas un sobrecito de algún endulzante no pasa nada. El tema es si es algo también a diario y en cantidad. ¿Sabés cuál es el problema? Que
cuando nosotros consumimos edulcorantes o cosas muy dulces, el paladar se va adaptando. Y después es muy difícil adaptarnos al sabor natural de los alimentos. Entonces lo empezamos a consumir sin darnos cuenta en la infusión, en la preparación. Los alimentos y los productos de industria, por más de que no sean light, muchas veces también tienen edulcorantes porque es más barato para la industria, como endulza más, usar edulcorante que azúcar. Entonces también por ese lado está como contaminando toda nuestra alimentación con edulcorantes y termina generando afección a la microbiota, muchas veces terminamos como no pudiendo controlar y necesitando más dulce y además no es un ingrediente natural, que siempre es lo que recomendamos. Así que por ese lado, ojito con el edulcorante. Ojito, nos dice la licenciada Delphi Zimmerman. Y quédate, vamos a ir a un breve corte, pero cuando volvemos en ADN Buena Salud, vamos a conocer cuál es la mejor fuente de omega 3. Seguimos con más ADN Buena Salud. ¿Y qué nos prometieron en el bloque anterior? Nos dijeron que íbamos a probar comida saludable, pero escondida, que iban a reemplazar. Una cosa ahí escondida que había que adivinar. Yo tengo mucha curiosidad. Bueno, vamos a ver un informe sobre alimentación saludable y después, pegado al informe, vamos a estar haciendo una degustación con nuestra licenciada Delphi Zimmerman. Una alimentación saludable es clave para mantener una vida saludable. La Organización Mundial de la Salud recomienda consumir frutas y verduras diariamente, como así también limitar la ingesta de azúcares y reducir el consumo de grasas saturadas y trans. Llevar una dieta sana a lo largo de la vida ayuda a prevenir la malnutrición en todas sus formas, así como diferentes enfermedades no transmisibles y trastornos. Pero una alimentación saludable es solo una parte de una vida saludable. También es importante realizar actividad física de manera regular y evitar hábitos nocivos como fumar y consumir alcohol en exceso. Bueno, acá estamos con una mesa con alimentos, con las preparaciones que nos prometió Delphi, con reemplazos, recetas teóricamente sencillas. Vamos a ver si son tan sencillas, si nos dijo la verdad, si son preparaciones que podés hacer en tu casa y que además son saludables. Vamos a romper un poco esto del mito que comer saludable es aburrido, ¿sí? Lo que hay que tener es un poco de intención, que hablo mucho con mis pacientes. Si yo quiero resultados, quiero estar saludable, quiero sentirme bien, quiero verme bien, y me da fiaca ir al gimnasio, me da fiaca cocinarme, me da fiaca ponerle un poco de cabeza a eso, es muy difícil. O sea, los caminos hay que construirlos y en parte, y a mí me gusta mucho proponer eso de involucrarse. A veces uno busca la solución de la vianda o todo el producto, pero no se involucra en lo que come. Y está bueno poder dedicarle un poco de tiempo, como le dedicamos a la rutina de skincare, como le dedicamos a los amigos, dedicarle a qué es más importante que el combustible que le damos al cuerpo. Entonces, desde este lado, propongo que empiecen a jugar un poco más en la cocina y busquen recetas, no sé, desde un pollo a la crema, yo acá les traje un sándwich, hasta un postre, pero que reemplazando algunos ingredientes, uno o dos, terminan teniendo nutrientes y un plato saludable para comer rico. Delphi pensaba también en cómo se activa el sistema de recompensa en el cerebro cuando vos identificas que estás involucrándote con algo, que eso te da motivación, que estás logrando el resultado que querías y además lo estás logrando por tu cuenta. No es que compraste una vianda, que no es invalidante, digo, también lo puedes hacer, pero es lo que decís vos, ¿no? Me parece mucho más interesante construir ese proceso y ese camino. No, es que por ese lado los invito a que se involucren, porque digo, hay viandas buenísimas, pero cuando uno lo hace y se involucra, y no solo eso, le prepara para los hijos y encuentra una manera que venga tu hijo y te diga, ay mami, qué rico este postre, y vos sabés que le estás dando un ingrediente buenísimo que no hubiera comido de otra manera a tu nene o a la pareja, y mimar desde ese lado que tenemos eso del mimo con la comida, pero qué mejor que además con nutrientes. Sí, y acá vemos lo que nos preparaste, si uno arranca por un sándwich y en la mente nos dice, uy, es saludable, pero acá lo transformó, logró que sea saludable. Tenemos un sándwich, hay panqueque y hay un postre. Tenemos una ensalada de fruta y postre. Tenemos mousse de chocolate, sándwich y panqueques, o sea, 3 platos típicos fáciles de hacer, porque un sándwich no me digan que no es fácil, un panqueque es fácil y un mousse de chocolate, pero van a tener que adivinar qué ingrediente hay oculto en cada preparación. Que no es huevo, ¿no? Ya sabes. No es huevo. ¿No es huevo? No es huevo. Bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Empezamos por el sándwich? Vamos a hacer la comida. Hacemos el sándwich y después los postres con el panqueque. Vamos a agarrar... Vení, vamos, Marian. Vamos a compartir el sándwich. Vamos a partirlo. Ya la textura del pan... No sé si se llega...
La textura es rara. Es raro. Es Esa rara. textura es rara. El relleno Y- no es el secreto, es de queso y tomate. Eso puede ser a elección. Yo veo que le está faltando tomate acá, no sé si se ve. Hay poco, la Nutri me puso poco Nos tomate. estafaron. A ver, se llega a ver. Ahí se ve, Hay ahí se todo ve. De el un lado tomate está por todo un el lado y tomate. después el otro no me pusieron tomate. ¿Viste en colectivo Me- del Fitra? A ver, ¿te doy con la parte con tomate? No, o dame sin tomate. sin tomate. Vamos Sí, a no probarlo. como mucho tomate. Me gusta el pan, ¿se ve? el Me pan? siento Ahí. en los programas de cocina. Estamos en probando. A utilísima, ver, sí. A ver. vamos. No, entiendan que es un reemplazo, es una opción. Che, pará, está buenísimo. A mí me Hay que gusta decirlo. mucho. Está muy bueno. Se llama sándwich Delphi. Ya mis seguidores van a saber qué es porque lo subo bastante y me gusta mucho hacerlo. Esto tiene huevo. Huevo sí, pero no es el ingrediente oculto. Un pan que suele tener harina y agua. Está Sí. rico, ¿eh? Está rico, sí. Bueno, ¿alguien Es quiere, medio chicos? seco, pero está rico. Necesita rico. agua, producción. Nos Tiene estaría una costando primera seguir hablando. sensación de esponjosidad Ah. y después es medio seco. Es un sándwich que no tiene harina, o sea, es apto para celíacos. Ok. Y es muy bajo en hidrato de carbono. O sea, es un pan bajo en hidrato de carbono. ¿Tiene alguna harina? No tiene nada de harina, decís. No tiene nada No de trigo. tiene una. Sí, en realidad tiene, pero que no es el ingrediente oculto. Le voy a decir lo que tiene, A ver. pero que no es. O sea, huevo y semillas tiene, pero que yo las proceso, entonces queda como harina. Pero eso se puede reemplazar por harina de garbanzo, harina de almendras, harina de coco, Se harina de parece- arroz. Se parece un poco al A- pan a ver, nube. ¿no? ¿Está la receta? ¿Podemos ver la ver, receta? Hay una espérate, placa dejo con acá. la Sí, receta que seco que- para uno descubrir el ingrediente oculto y saber los ingredientes que tiene este plato, este sándwich que nos preparó Tenemos, Delphi. a ver en la placa, vamos a Ahí descubrir está, un del sándwich sándwich. low carb. Ahí está. A ver qué tiene Delphi. El sándwich tiene, como dije, huevo, Ah, mira. tiene semillas, que yo en este caso las procesé, y el ingrediente oculto es la pasta de maní. Mira, no lo Una hubiese cucharada de descubierto. pasta de maní que aporta 8 gramos de proteína, solo una cucharada de pasta de maní. Por eso es un ingrediente, es un superalimento y está bueno para sumar a la alimentación. Tiene grasas saludables, pero le da buena consistencia. Imagínate que casi que no tuve que usar ninguna harina y simplemente la pasta de maní le dio al pan la consistencia y da mucha saciedad, que eso es uno de los beneficios que tiene la pasta de maní. Más allá de aportar grasas saludables y mucha proteína y nutrientes, porque el maní tiene muchos nutrientes, tiene minerales, pero nos da saciedad, nos ayuda a llenarnos. Te comes ese sándwich y no es lo mismo que comerte un sándwich normal. Te aseguro que vas a estar saciado por un largo Lo voy a rato. probar. Sí, Lo voy a aparte probar. necesitas a alguien que te lo baje. También. Es pesadito, Es es rico, heavy, el heavy. sabor está muy bien. Así que pueden hacer esa receta. Agarré el panqueque, ¿eh? Está bien. Agarré el Tiene linda panqueque. decoración. Tiene buena presentación, tiene almendras, tiene maní, tiene frutas. Pero Vamos eso es a la probarlo. decoración. Mejor. El Sí. ingrediente oculto está dentro. A ver. ¿Querés? Te doy Yo el- hago los honores. Por favor. Vení, para. A ver, así. Lo voy a tratar de hacer al revés para que se vea. No quiero A hacer lío, ver. chicos. Ahí se ve lo que estoy haciendo. Sí. Pará, ¿eh? A ver, ahí. Lo levanto para que se vea así. Hermoso. Tiene Espectacular. buena ¿eh? consistencia. Me siento en Bueno. Masterchef. Ay, A me ver, gusta, ¿eh? hay Hay que que comer, probarlo. hay que comer, me dicen por cucaracha, Hay que chicos. probarlo. Hay que comer, bueno. Acá la sexóloga comer, se arriesga, qué sé yo. A ver, y voy yo también. Ay, es muy rico. Es rico. Es muy húmedo. Mira, te voy a empezar a describir. No tiene azúcar, ni ningún endulzante Ah, bueno. extra. Este No me le gustó. agregué ni edulcorante, ni miel, ni azúcar, pero está dulce. O sea, Muy dulce. está dulce. Tiene banana, pero no es el ingrediente secreto, con eso en parte endulcé. Es esponjoso. Tiene huevo y no tiene harina tampoco. Esto yo sé lo que tiene. Porque es muy sabes. rico. Sí. Porque es muy rico, ya sé lo que. Esto Está tiene muy un bueno. agregado de proteína. Sí. Tiene un agregado de la proteína MPK. Son, Porque es muy rico y le da un sabor espectacular y además nos está aumentando el contenido, la cantidad de proteína que tiene este panqueque. Está bárbaro. Por Entonces, eso- no puedo parar de comer, ¿eh? por eso se llama, buenísimo. este es pancake proteico porque no tiene harinas, no utilicé ningún tipo de harina, entonces también es para celíacos, es para diabéticos porque no tiene agregado de azúcar, que eso también es muy importante, y lo que hago es reemplazar la harina tradicional o la avena, que se suele utilizar en los panqueques, por un scoop de MPK Protein, que si está la placa, ahí la A podemos ver, vemos la mostrar receta. para La ver la consistencia receta. que quedó es espectacular. Muy bueno, Pero con chicos, la muy banana bueno. logro humedad. El huevo me ayuda a unir y lo que me da la consistencia de la preparación es la proteína de MPK. Yo usé la de vainilla porque como ya tiene banana, si no es muy invasivo. Pero ponele que no le agregás banana, puedes usar la de chocolate, el MPK de chocolate y ya te queda un pancake de chocolate. Pero los pasos aparte, Muy procesás, fácil. llevas a la sartén, Muy cocinás, fácil. Nos vimos. Y te digo más,
Si lo querés hacer todavía más fácil y te da fiaca poner la sartén y esperar que se dé vuelta, yo lo hago en modo budín. O sea, duplico las cantidades, lo pongo en una budinera al horno y me rinde 4 o 5 porciones desayuno toda Como la si fuese semana. un pan. Buenísimo. Lo voy cortando en porciones En rodajitas. y ya lo tengo para toda la Bueno. Pero semana. aparte es buenísimo esto porque además de la proteína AMPK, tiene los minerales que siempre nosotros hablamos Sí. y que cumplen una función muy importante también a nivel de nuestro metabolismo. Así que está bárbaro. Delphi, ¿se puede frizar algo de esto? Sí, todo. Perfecto. Sin duda esto se puede frizar, los pancitos también. La proteína no se desnaturaliza, puede llevarse a cocción, que está buenísimo también, que es una alternativa, porque muchos toman, por ejemplo, en este caso que yo usé las AMPK Protein, que además son veganas. En este caso le puse huevo. La preparación final no es, pero perfectamente se puede utilizar en un batido o a veces agregándoselo al yogur, ponele. Pero si te copa, como a mí, cocinar y buscar esto de los sabores para preparaciones va perfecto. ¿Y por acá qué tenemos? Y por último tenemos mousse de chocolate. Bueno, En esta vamos a yo te meto agarrarlo. la Pero cuchara. Yo acaso Voy- me tenés un No vasito. tiene crema, Ok. tampoco tiene azúcar. Ok. Receta Bueno, la- simple, mousse de chocolate. Quiero Como un decir, no heladito. tiene Lo voy crema, a decir- no tiene Le azúcar. voy a decir públicamente, mousse de chocolate es mi postre favorito. Así que ¿Tiene chocolate? Pregunta. Sí, Chocolate sí, mira el chocolate color sí. que tiene. ¿Cómo no va a tener chocolate? Pero el mousse generalmente va Bueno. con crema o con clara de huevo. En este caso no tiene un reemplazo para darle la consistencia. Muy rico. De un nutriente muy saludable. Muy rico. Tiene que ser algún tipo de grasa o algo. Muy está rico. buenísimo. ¿Este? Este me lo llevo. Milton Sí, me no. vio en la verdulería comprando Ya los está. ingredientes, O sea, así que ya sabe, Este ¿no? tiene banana. No, no es banana. No es banana, pero de los 3 platos que nos presentó, hay 2 que son platos dignos para... Estrellas. Sí, para una estrella Uno se la damos Michelin, a Oli, ¿no? nuestra productora. que nos está Podemos... esperando. ¿No saben? A ver, No. Veamos la vamos a la receta. receta. A ver, A yo descifrar sigo el Este también ingrediente es muy secreto. fácil, ¿eh? Lo que ¿Fácil? tiene, sí, A ver. es palta. Ay, mira. Falta. Simplemente mezclé cacao en polvo, chocolate al 60, al 70 derretido y palta procesada. Nada más. Le pueden poner un poco de miel si les gusta más dulce, pero para mí el chocolate ya le da sabor. Y la verdad que, sí, eso, si tenés intolerancia a la lactosa o simplemente si querés buscar alternativas un poco más saludables, que la crema quizás no es una grasa tan buena, a diferencia de la palta, que es una grasa saludable, que ayuda a mejorar los niveles del perfil lipídico, que tiene también un montón de propiedades, tiene vitamina E, que es antioxidante, así que de una manera para darle a los niños le podemos esconder un muy buen alimento en un postre. La verdad, Espectacular. la probamos como, Me como sorprendió. chef. Quiero esta ¿eh? sección más seguido, ¿eh? Pero ahora nos vamos a ver las preguntas de ustedes. Porque son los principales protagonistas y se están comunicando, nos dejan las preguntas en nuestro WhatsApp, en nuestras redes sociales y aparece la primera de las preguntas. Muy bien, la primera pregunta dice, ¿cómo puedo mejorar mi gastritis crónica? ¿Cómo mejorar un cuadro de gastritis crónica donde hay una inflamación a nivel gástrico? Sí, ¿Qué sí. es lo que tiene que tener en cuenta? Bueno, la dieta es fundamental. Tengamos en cuenta de que la gastritis siempre tiene que tener el diagnóstico. Solemos hacer primero una terapéutica con una dieta gastroprotectora, así básicamente se llama, o sea, no comer picantes, exceso de alcohol, café, e incluso el tabaquismo. Algunos analgésicos pueden dañar la mucosa gástrica y sí, mejora claramente era una gastritis. A veces hay que descartar con una endoscopía, una úlcera, ¿no? Algún tipo de patología un poco más complicada, pero verdaderamente sabemos que el estilo de vida saludable, comer no muchos ultraprocesados, la verdad que dejar de lado los ultraprocesados, las grasas saturadas y comer más saludable como mostraban recién, verdaderamente puede mejorar la gastritis y después obviamente el médico te puede indicar algún antiácido, enzimas digestivas que en un momento hablamos, o un probiótico. Son diferentes terapéuticas para mejorarla. Y lo otro que hay que tener en cuenta, Gaby, es el uso de los analgésicos tradicionales, los AINES, que tienden a generar un daño en la mucosa gástrica. Entonces, si requerís por cuadros de dolor, hay que tratar de manejarlo, tratar de utilizar lo menos posible, dejar el uso del analgésico cuando realmente sea necesario. Y en caso de dolores crónicos, donde hay una indicación, con el manejo de tu médico. Ustedes se siguen comunicando y nos dejan las preguntas en nuestro número de WhatsApp que aparece en la pantalla. Y Muy bien, vamos a ver. pregunta. La próxima pregunta es de Federico de Merlo. ¿El mate hace mal? Esto responde Delphi, nuestra Nutri. Me estoy riendo que la veo atrás de cámara haciendo las pruebas del mousse. Está bueno. Bien, Vale. gustó Para la sos producción. fanática del mate, justo me Yo, parece. esa pregunta para mí. Bueno, a ver,
justo Gaby hablaba de gastritis, así que siempre hay que diferenciar en patologías de base que puede que ciertas infusiones o alimentos nos haga mal y ahí sí hay que consultar. Pero para personas sanas, en realidad el mate no es que nos va a hacer mal, simplemente entender cómo lo vamos a consumir. El mate es una infusión que además socialmente para los argentinos nos acompaña, es para compartir, así que es algo muy lindo de sumar. Podemos elegir quizás hierbas que sean orgánicas o poder aprovechar y agregarle algunos yuyos para también aprovechar los beneficios que tiene, por ejemplo, la menta, la manzanilla, el boldo y hacer más completa esa infusión. Por otro lado, lo que sí recomiendo con el tema del mate, intentar no endulzarlo. Por todo lo que hablamos recién y venimos hablando, que a una infusión o algo, digamos, tan noble como una hierba o como estas hierbas que mencionábamos, agregarle azúcar o agregarle edulcorante, terminamos sumándole quizás químicos o ingredientes no saludables a la infusión. Entonces siempre voy a recomendar que intentemos tomar el mate amargo y si nos cuesta, buscar estrategias con coco rallado, con, como dije recién, hierbas que quizás sean más dulzonas, como la manzanilla o la menta, y si no, ir bajando la cantidad que le pongo. Si yo usaba 10 chorritos, intentar tirarla al agua, 5, bajar a 4 y así hasta adaptarme al sabor más natural del mate, pero si te cae bien y lo tolerás bien, está buenísimo. Lo único, siempre con agua para no olvidarnos de la hidratación, porque el mate lo que nos va a hacer es un efecto diurético, porque tiene cafeína, que se conoce ese activo como mateína, pero en realidad es la cafeína lo que tiene. Y eso nos hace ir más al baño. Por ende, lo que nos puede pasar es que hagamos tanto pis que si no tomamos agua al mismo tiempo, terminemos deshidratados. Por eso siempre es importante acompañarlo con el agua. Excelente. Clarísima. Y ahora nos metemos sobre el ácido graso omega 3. Un ácido graso fundamental y esencial para nuestra alimentación y que realmente lo necesitamos recuperar, porque si algo nos está faltando en la alimentación es omega 3, un nutriente fundamental. La gente verdaderamente consume muy poco pescado. Una noticia reciente que hace poco hablamos, que una persona de 25 o 30 años, en un porcentaje altísimo, más del 50%, no ha probado el pescado en toda su vida. Cuando hablamos del pescado, ¿por qué hablamos del pescado? Porque es la fuente natural de omega 3. Pero ahora vamos a hacer como un desafío, ¿no, Milton? Vamos a hacer un desafío. Hay que entender que en nuestra alimentación hay un exceso de omega 6 que está presente en los aceites que habitualmente consumimos. La soja, maíz, girasol, nos dan mucho omega 6. Y nos está faltando el omega 3 que necesitamos recuperarlo. Vamos a ver en las placas que tenemos cuáles son las funciones, la importancia que tiene este activo nutricional. Genera menos inflamación, da menos inflamación, mejora la circulación sanguínea, mejora el perfil de colesterol a nivel general, nos hace reducir los triglicéridos y nos ayuda a aumentar el nivel del colesterol bueno, del HDL colesterol, y además es clave en la concentración, en nuestra memoria, porque en nuestro cerebro lo tenemos repleto de DHA, que es una parte del omega 3. Para que nuestras neuronas se conecten entre sí, necesitan del omega 3. Exactamente, Milton. Es muy importante, de hecho un estudio reciente revela que el aporte de omega 3 reduce un 40% la atrofia cerebral, esto es decir, que también sobre memoria, Alzheimer. Vamos a tener acá dos grupos, ¿no? Porque mucha gente dice, bueno, ¿cómo lo sumo? Obviamente comiendo pescado y todo este tipo de cosas, pero esto es importante. El aporte con suplementos es clave. Importante. Para veamos la próxima placa porque nos habla de las fuentes de omega 3. La derivada a partir de los alimentos es clave, el pescado fresco de aguas profundas. Salmón, atún, cabala, son peces ricos en omega 3. Los frutos secos y las semillas son una fuente vegetal alternativa que nos ayudan a mejorar el nivel de omega 3 en nuestra alimentación, pero no es lo ideal. La fuente real es el pescado fresco. Y hay que tener cuidado con el pescado de criaderos, ¿no? Que es lo que muchas veces nos llega. Y después tenemos los suplementos. Sí. Y dentro de los suplementos está lo que nos planteas acá. Sí, tenemos dos grupos. El aceite de pescado, acá tenemos, que ven que tiene un color transparente, no sé si lo podemos mostrar. Ven, ahí está, completamente transparente. Y acá tenemos el Caps Krill, que es rojo rutilante. Acá ya tenemos ahí, una diferencia. Tenemos una diferencia. El Caps Krill, mira, ahí se ve perfecto, ¿no? Es rojo. ¿Y por qué es rojo? Tiene nutrientes que el pescado no tiene.
Uno es astaxantina, colina y tocoferoles, Te vitamina E. propongo un juego A ver. para entender cuáles son los beneficios, cuál es la mejor fuente de omega 3. ¿Cuál deberíamos elegir como fuente de omega 3? A ver. Por un lado, tenemos la cantidad. ¿Cuánto omega 3? Hay una teoría que hoy sabemos que es relativamente vieja, que no es lo más importante, que es la cantidad de omega 3 que nos da el suplemento. En ese mano a mano, ¿quién gana? Y ahí gana un poquito más el aceite de pescado, pero bueno, yo creo que es mucho más potente el aceite de Vamos a krill, pero ver, gana en esto que gana. 1-0 Bueno, gana el vamos aceite a de darle pescado. el primer gol. Sí. Se lo damos al aceite de pescado. Porque aparte las 1-0. cápsulas son más grandes, ¿no? Acá también mis pacientes me lo han comentado, mirá la diferencia de cápsula, ¿no? Son mucho más grandes, sí. Son más grandes Pero vamos a las de darle un pescado. punto al Hay aceite que- de pescado. Hay que Sí, tener sí. en cuenta, uno, que el tamaño es más grande, y dos, la concentración. Normalmente lo que conseguimos fácil en farmacia es de muy baja concentración. No nos sirve, pero el pescado Mariana permite... pregunta si el tamaño importa. Bueno, ahí va. Y Eso la queda gente no para puede otro. tragar, ¿eh? No puede tragar semejante tamaño, ¿eh? Delfina, esta Queda- pregunta fue queda- tuya. Era un segmento serio. Seguimos con el partido. Acá lo que hay que tener en cuenta, más allá del tamaño en sí, es que generalmente vemos que dice 1 gramo, pero el aporte de omega 3 es mucho Sí, menos en el aceite de mucho pescado. menos. Pero permite que se concentre. Entonces le damos Un el puntito. punto para el aceite de pescado. Vamos con los otros elementos que hay que tener en cuenta a la hora del aporte de omega 3. Que sea biodisponible, es decir, que tu cuerpo lo pueda aprovechar. Y ahí quien gana... Ahí gana el krill. Verdaderamente ahí vemos un estudio clínico muy interesante, la comparación entre caps krill y aceite de pescado, y la absorción es muchísimo mayor del aceite de krill, caps krill, que es como se consigue en Argentina, porque esto es importante, ¿no? Tiene que ser de calidad premium, porque ahí también tenemos calidades menores que no, la verdad no tienen el efecto deseado. Y esto lo da por los fosfolípidos que tiene, eso le permite absorber mucho más. Otro de los puntos que es clave es la estabilidad. Sí. Naturalmente el omega 3 tiende a oxidarse. Exactamente. Y el contenido que tiene el caps krill hace que sea mucho más estable, entonces el punto es para... El caps krill. Esto que dijiste de los fosfolípidos es muy importante, porque la gente lo que tiene que entender es que las membranas de las células están rodeadas de fosfolípidos. Imagínense que entra la cápsula de caps krill con los fosfolípidos, entonces como que la absorción es completa. Muchas veces eso no sucede con el aceite de pescado. Así que cuando se sienta en la consulta el paciente y dice, ¿qué compro? ¿Qué me puedo suplementar? Y ahí estamos haciendo verdaderamente esto. Comparar uno con estudios clínicos para darse cuenta de que Otro estamos... de los puntos 2-1. claves que uno tiene que tener en cuenta cuando aporta omega 3 es la contaminación de los metales Excelente. pesados, sobre todo el mercurio. Ahí, ¿cuál tiene, cuál no? Mira, el aceite de pescado puede tener trazas de mercurio, por lo tanto no tiene que tener muy buena calidad. La verdad es que el krill no tiene contaminantes, porque la pesca es en el mar Antártico y la extracción es pura del aceite. No, pero además el krill solo se alimenta de plancton, entonces no Ah, tiene en además. su cadena de alimentación posibilidad de contaminarse a diferencia Y es del muy Exactamente. chiquito, entonces no da lugar a que se acumule ese tipo de metales pesados. Y el último punto, así A terminamos este partido, que por ahora va 3-1 a favor del caps krill, es cuál es el más completo. ¿Cuál de los dos aporta, además de omega 3, otros activos? Bueno, acá podemos hablar del caps krill ganando rotundamente el partido 4-1. ¿Por qué? Estamos hablando no solo del DHA-EPA, el omega 3 DHA-EPA, que también lo tiene el aceite de pescado, sino estamos hablando astaxantina, que es un flavonoide que es anticancerígeno, genera efectos antioxidantes que son muy importantes, incluso ya hay estudios sobre rejuvenecimiento y longevidad con la astaxantina, tiene colina para la salud cerebral, y por último, para ir cerrando, porque ahí me están diciendo que vaya cerrando, las vitaminas E, los tocoferoles, que también aportan efecto antioxidante. Porque ADN Buena Salud pasamos de un tema a otro. Hablamos del omega 3 y nos metemos en sexualidad. Y entonces quiero aprender, quiero escucharla a ella, a Mariana Kers. ¿Qué pasa cuando estamos aburridos de tener relaciones? ¿Qué pasa cuando sentimos que la rutina es como súper monótona y siempre hacemos lo mismo y la verdad que no sé ni cómo ponerle onda y es un embole tener relaciones así? ¿Qué nos pasa con esto?
Primero, empezar a pensar esto. El deseo no es espontáneo, se los digo siempre, el deseo se construye, tenemos que comprometernos, tenemos que involucrarnos en esa construcción del mismo modo que nos comprometimos en la confianza, en el compromiso en ese vínculo, en la crianza, también el deseo necesita un lugar. En segundo lugar, además de pensar que no es espontáneo y que lo tenemos que construir, empezar a hacer cosas diferentes. Si yo quiero lograr algo distinto, obviamente voy a tener que hacer un recorrido diferente. Si todas las noches hago exactamente lo mismo, lo más probable es que sea súper aburrido. ¿Probaron con disfraces, por ejemplo? ¿Ustedes probaron con disfraces, chicos? Están todos así, como que... Te y estamos atrás de escuchando cámara... atentamente, pero el disfraz no Muy bien. entró en el repertorio. Disfraces, juguetes, tratar también de poner música, por ejemplo, vendarse los ojos, estimular los sentidos. Les digo siempre, la mente en modo erótico sirve mucho todo esto como para poder activar no solo la mente, sino también relajar el cuerpo y permitirse tener una experiencia placentera. Un dato más, el último, y con esto voy a cerrar, pongan velitas. Esas velitas que son aromáticas, ahí están estimulando muchísimo y ahí tienen muchas ideas divertidas como para arrancar. Bueno, nos quedamos sin tiempo, no hay tiempo para más. Se nos fue la hora de ADN Buena Salud, pero siempre queda este vínculo que generamos con ustedes y vamos a estar en televisión pública para hacer mucho más. ADN Buena Salud.